Bienvenidos a una sesión de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy tocaremos el tema sobre emergencias versus urgencias. Son muchas las ocasiones en las que estamos en una situación de peligro o que atentan contra nuestra salud. Ante ello acudimos a alguien aludiendo que estamos en una urgencia o una emergencia. Sin embargo, aunque se suele usar estos términos como sinónimos, son totalmente diferentes. En muchas ocasiones, entendemos por urgencia o emergencia lo mismo, ya que lo asociamos a una situación en la que una persona necesita ayuda lo más rápido posible, pero no son exactamente lo mismo. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Es importante que conozcan en qué consiste estos dos términos. Estos dos términos no solo es importante para el equipo médico, sino para cualquier persona en general que se encuentre en una situación de peligro. Pues vamos a ver la diferencia entre ambos términos. ¿Qué es una emergencia médica? Una emergencia médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una condición que sobreviene sin previo aviso, en la cual se ve amenazada la vida o salud inmediata, causando la muerte de no ser asistida. Una emergencia médica también se define como toda situación urgente en la que está en peligro la vida de la persona o la función de algún órgano. Es aquel caso en el que la falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación de los primeros auxilios por cualquier persona es de importancia primordial. ¿Y qué es una urgencia médica? Una urgencia médica es la necesidad o falta de ayuda médica para una condición que no amenace la vida o salud inmediata de la persona. Según la Organización Mundial de la Salud, define como urgencia a la aparición fortuita de un problema de etiología diversa, es decir, de causa diversa, y de gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de sus allegados. Una urgencia médica también se define como toda aquella patología o enfermedad cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de 6 horas. Entonces, para que pueda quedar claro, la emergencia es una situación que se presenta en forma repentina y requiere de una atención inmediata por el alto riesgo de la vida. Sin embargo, una urgencia se presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida, y puede requerir de una asistencia médica dentro de un tiempo razonable. En nuestro país, el Ministerio de Salud establece que una urgencia debe ser atendida entre las 2 a 3 horas. Veamos ahora algunos ejemplos y ustedes analizarán determinando si es un caso de emergencia o es una urgencia. Por ejemplo, una crisis nerviosa. ¿Es una urgencia o es una emergencia? ¿Qué dicen ustedes? Pues bien, una crisis nerviosa es una urgencia porque no se encuentra la vida de la víctima con alto riesgo o en peligro. Es algo que se puede controlar.
dentro de las 2 o 3 horas. Un cólico abdominal moderado. Todo aquel dolor que vaya de severo a moderado, que dificulte caminar a una persona, puede ser considerado como una emergencia. Sin embargo, en nuestros establecimientos de salud, esto puede tardar unos minutos de espera y el paciente tiene que esperar más o menos 1 hora o 30-40 minutos para ser atendido. Todo va a depender de la intensidad del dolor. La pérdida recuperada de conocimiento es una urgencia. Las heridas contusas también se catalogan como una urgencia. Las quemaduras leves también las vamos a identificar como una urgencia. Las diarreas y vómitos también son consideradas como urgencia. El intento suicida es considerado como una emergencia porque está en riesgo la vida. Una asfixia, que es la dificultad para respirar por la disminución de oxígeno, es considerada una emergencia. Las convulsiones también son consideradas como una situación de emergencia. Las quemaduras extensas, debido a su profundidad y a la magnitud, también son consideradas como una emergencia. El pulso y respiración ausente, si es que ha ocurrido en poco tiempo, es decir, en 1 minuto, 2 minutos o segundos, esto significaría que la víctima se encuentra en una situación de emergencia y aún podemos salvarle la vida. Reacciones alérgicas severas. Severa es un término que implica de mayor gravedad, por ello esto es una situación de emergencia. La pérdida de conocimiento también se cataloga como una situación de emergencia. Abundante pérdida de sangre, las hemorragias externas, que podemos observarlas, son consideradas como una situación de emergencia. Dificultad respiratoria prolongada también es una emergencia. El dolor intenso en la zona del pecho también podría significar un infarto cardíaco, por ello es una situación de emergencia. La electrocución, las caídas desde altura y los accidentes de tránsito también pertenecen o se clasifican como situaciones de emergencia. ¿Qué es un incidente con múltiples víctimas? Debemos tener en cuenta que a veces los accidentes o eventos no solo presentan una víctima, sino varias víctimas. Por lo tanto, un incidente con múltiples víctimas es aquel que resulta en un número de víctimas suficientemente elevado como para alterar el curso normal de los servicios de emergencia y de atenciones de salud. Es una demanda masiva. Por ello, frente a estos casos, es importante que ustedes sepan clasificar a las víctimas o heridos. Algunas de las causas de estos eventos masivos, que podrían ser naturales, como tormentas, tsunamis, huracanes, avalanchas, o también pueden ser provocados por el hombre, como incendios, explosiones, intoxicaciones, contaminaciones químicas, entre otras. Lo más importante es que ustedes conozcan sobre el triaje prehospitalario. Esto significa clasificar a las víctimas de acuerdo a su gravedad y posibilidad de supervivencia en situaciones en las que hay desequilibrio entre el número de víctimas y el de rescatistas. Dentro de las características del triaje vamos a encontrar que estas actuaciones o esta clasificación debe ser rápida, debe ser completa, precisa y segura. Es importante considerar el tiempo. No debemos demorarnos más de 30 segundos para clasificar a una víctima como muerta. Un tope de 60 segundos para clasificar a una víctima como leve y 180 segundos para clasificar a una víctima como grave o muy grave. El tiempo es muy importante en estas situaciones.
Esta clasificación del triaje prehospitalario se remonta desde los años de la guerra y se ha extendido a lo largo de los años por las catástrofes que han ocurrido en el mundo. Aquí vamos a clasificar a los pacientes o a las víctimas en colores. Los 4 colores más reconocidos en un triaje prehospitalario son el color rojo, que nos indica los cuidados inmediatos que debemos brindar. El color amarillo nos identifica los cuidados intermedios. El color verde, los cuidados menores, y el color negro, los cuidados mínimos. Vamos ahora a resaltar las principales características de cada color. El color rojo, que implica los cuidados inmediatos, se puede también considerar una situación de emergencia, en donde se pone en riesgo la vida de la víctima. Cuando el paciente o la víctima tiene posibilidad de sobrevivir y la actuación médica debe ser inmediata, esto se clasificaría en un color o área roja. Por ejemplo, pacientes en shock. El shock más conocido es el shock hipovolémico, que significa la disminución de líquidos y electrolitos. Por ejemplo, en situaciones de quemaduras extensas o hemorragias. También encontramos aquí en víctimas o pacientes en una crisis convulsiva o en estado epiléptico, ¿no? Por las lesiones neurológicas que esto puede traer consigo en la persona. El paro cardíaco o respiratorio, que consiste en la ausencia del pulso arterial y de la respiración, también son consideradas dentro del área rojo. Una víctima con dificultad para respirar, con fracturas o golpes graves, con traumatismos a nivel del cráneo, la cadera, el cuello, la columna vertebral, extremidades, heridas graves, parto en curso, partos de emergencia, que muchas veces ocurren a nivel extrahospitalario, el intento suicida, el abuso sexual, una embarazada con sangrado o hemorragias severas, también son parte del color rojo. Estas situaciones deben atenderse en forma inmediata, pues el estado de la víctima del paciente es crítico. El transporte debe ser inmediato. Otro de los colores que vamos a mencionar es el color amarillo. Aquí podemos también relacionarlo con las situaciones de urgencia. Vamos a encontrar pacientes que presentan una situación de urgencia con riesgo vital. Puede complicarse en cualquier momento. Una situación de urgencia puede convertirse en una emergencia. Por eso es importante mantener en observación a las víctimas o a los pacientes. Ejemplos de algunas situaciones de urgencia o que podemos colocarlas o clasificarlas en el área amarilla es situaciones en donde la víctima presenta tos con expectoración, fiebre sin mejora después de una consulta médica, ¿no? A veces en los niños hay síndromes febriles, no se puede controlar la temperatura corporal elevada y esto implica un riesgo para su vida, por ello se puede considerar como una urgencia. Tenemos que tener en cuenta también los grados centígrados de la temperatura, porque la fiebre ocurre a partir de 38 grados centígrados a más.
Pero si encontramos una fiebre de 39 o 40, definitivamente en los niños pequeños, esto va a ser considerado como una emergencia y por lo tanto lo vamos a clasificar en el color rojo. Aquí es muy importante controlar la temperatura y saber el valor exacto de la temperatura. También vamos a encontrar pacientes o víctimas que presenten cuervos extraños en el ojo, en el oído, dolor de cabeza. Hay que evaluar la intensidad aquí. Signos de infección de la herida quirúrgica, dolor en el pecho de más de 5 días, dolor abdominal de más de 5 días. La intensidad del dolor juega un papel importante, por eso es importante evaluar, ya que un dolor de pecho puede pasar, cesar y detenerse con el reposo. Pero si el dolor en el pecho continúa, esto ya es un indicio de que hay un problema en las arterias coronarias y podría ser más grave para la salud del paciente o de la víctima. Por ello, podemos clasificarlo dentro del color amarillo, ¿no? El promedio de espera para la atención en esta situación de urgencia o color amarillo es de 1 a 2 horas en realidad. La situación del paciente o la víctima es delicada. Transporte diferido, ¿no? Entonces, cualquier situación de urgencia, recuerden que puede convertirse en una emergencia. Por eso es importante estar evaluando y observando a la víctima. El color verde es otra forma de clasificar a los heridos o víctimas. Aquí el paciente levemente se encuentra lesionado, son lesiones leves, que pueden caminar y su traslado no precisa un transporte o medio en especial. Por ejemplo, vómitos sin sangre, diarrea sin deshidratación, alergias, enfermedades crónicas, enfermedades en menores de 5 años sin complicaciones, esguince. El esguince es una lesión en los ligamentos, por ejemplo a nivel de los tobillos, el espasmo muscular, dolores musculares, tos seca, malestar general, trauma menor. Estas son situaciones más leves. El promedio de espera para la atención podría ser hasta 6 horas. No implica un tratamiento inmediato. En muchos de los casos, estos pacientes o víctimas pueden ser atendidos por una consulta externa. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Las situaciones de vómito y diarrea pueden convertirse en una urgencia o clasificarse como color amarillo debido al tiempo. Hay que ver cuántos días la persona está con vómitos y diarrea y si presenta signos y síntomas de deshidratación. Porque en el caso de ser una deshidratación, esto ya pasaría a ser una emergencia y por lo tanto se podría clasificar dentro del color rojo. El color negro es la clasificación que se le da cuando ya nos encontramos con una víctima sin signos de vida y ya ha pasado más de 4, 5, 6 minutos o más tiempo, cuando ya es cadáver o las posibilidades de recuperación son nulas. Ya no podemos hacer nada al respecto. En algunos triajes diferencian el color negro, que es el paciente agonizante, con el color blanco, en que ya ha fallecido. Pero en nuestro país aún seguimos utilizando o aplicando el área negra o color negro a las personas que ya fallecieron. El color blanco es otra clasificación, no utilizada en nuestro país, pero sí en otros países, y es importante que también lo reconozcan y lo sepan, ¿no? Es una situación no urgente, paciente con problemas no agudos que no asisten a consulta externa y esperan ser atendidos en urgencias por una molestia menor o crónica, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo los resfriados, los malestares sin fiebre, los cólicos menstruales, flatulencia, estreñimiento, dolor de cabeza sin síntomas asociados, revisión
de alguna sutura, a la presencia de masas en alguna parte del cuerpo, las sensaciones de calor, incontinencias crónicas sin síntomas agudos, tos crónica sin síntomas asociados. Estas situaciones deben ser remitidas a consulta externa y deben ser atendidos máximo en 72 horas. Bien, esto fue todo respecto a la diferencia entre situaciones de emergencia y urgencia y triaje prehospitalario. Gracias por su atención.